Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. El vídeo de hoy es una de esas transformaciones que a mí me encantan, que es un mueble que hemos rescatado de la calle. En este caso es esta mesita, da la sensación que la tenían en el exterior porque la madera superior, bueno, toda ella tiene el barniz bastante deteriorado, pero lo que son las tablas superiores son las que peor están. Y como podéis ver es una mesita, las típicas que se ponen delante del sofá, y le vamos a dar pues un cambio de imagen radical. Lo primero que voy a hacer es arreglar todos los desperfectos que tiene. Las patas las tiene bastante desencoladas, aparte de que las tablas superiores pues las voy a quitar porque no me van a servir. Así que me voy a armar de paciencia y voy a desmontar por completo toda la mesa, separando pues todas las partes para luego poder encolarlas de nuevo bien. Con la mesa ya completamente desmontada en sus partes, voy a remover el barniz antiguo. El acabado que quiero en realidad va a tener bastante textura, pero es verdad que el barniz este antiguo está demasiado deteriorado para mantenerlo. Así que voy a probar. He probado primero con la lija y la verdad es que está súper duro, así que voy a utilizar un poco de decapante y voy a intentar quitar pues lo máximo posible el barniz este viejo que tiene. Como podéis ver, incluso con el decapante el barniz este antiguo es muy difícil de remover, pero no me supone un problema. Va a ir pintada la mesita, o sea que no necesito sacar el tono de la madera natural, con lo cual voy a quitar todo lo que pueda antes de pasar al siguiente paso. Este montón de partes que veis aquí es toda la mesa ya completamente lijada, así que ahora me toca volver a montar todo en su sitio. Para ello voy a utilizar unos gatos y cola de carpintero. Aquí tenéis ya la mesita completamente montada y lista para empezar con su cambio de imagen. Como casi siempre voy a utilizar Chalk Paint, pero no la voy a pintar así, sin más. Le voy a dar textura, ya que la hemos encontrado en la basura y este barniz tan feo y tan difícil de quitar que tenía, pues me ha dado una idea. Voy a recrear un mueble de estilo shabby, no shabby chic, no, shabby, o sea, de efecto muy envejecido, como si la mesita llevara en la calle pues toda la vida, que seguramente sea cierto, y que la hayan pintado varias veces. Para eso voy a crear capas de textura. Y para conseguir ese efecto voy a utilizar este producto de la marca Vintage que se llama Salty Patina Effect. Es un polvo que se va a mezclar con la pintura y que nos permitirá crear las texturas. Se hace como una pasta, en este caso veis que es una pasta blanca, pero si la pintura fuera azul pues sería una pasta azul, por ejemplo. Y lo aplico sobre la superficie y lo que hace pues es que la superficie quede rugosa. Luego lo pintaré por encima y cuando lo pinte pues me va a dar ese efecto como si fuera pues muy viejo, como si hubiera actuado sobre él el tiempo y que la pintura de abajo se estuviera descascarillando. Pero bueno, mejor lo veis, el efecto es muy interesante. Deciros que lo estoy aplicando con una espátula, pero también lo podréis aplicar con un pincel, depende un poquito del acabado que queráis. Yo en este caso, como quiero que parezcan capas de pintura, me interesa el efecto que da la espátula, o sea que la capa quede como lisa. Si quisiera que fuera más rugosa, pues lo aplicaría con un pincel, incluso lo podría aplicar dando pequeños golpecitos para que la textura se viera aún más.
Aquí podéis ver de cerca el efecto que crea la pasta una vez esté seca. Este acabado es muy interesante incluso para dejarlo así, ¿vale? Si quisiéramos trabajar solo en tonos blancos y madera, se podría dejar con este acabado. No es el caso, ¿vale? Yo aquí quiero crear capas de pintura, con lo cual a continuación lo que voy a hacer es aplicar una capa de pintura, en este caso un tono muy oscuro, casi negro. Le voy a dar también unos toques de color, en este caso con el color azul, lo mezclo con mi polvo para crear textura y lo aplicaré un poco de forma aleatoria sobre la mesita, solo en algunas pequeñas zonas, que luego cuando lo decape se verá por debajo el tono azul, el tono negro y el tono blanco de la base. Ya con mis capas de pintura bien secas, comentaros que he dejado que pasara toda la noche para que secara muy bien, es hora de pintar por encima. Voy a utilizar una vez más la espátula, porque como veis aquí con la espátula se consigue pues un acabado distinto al que se consigue con el pincel o con la brocha. Si nunca habéis probado a pintar con la espátula, probar, que os va a resultar muy diferente y con unos acabados muy interesantes, ¿vale? Principalmente si tenéis algo de rugosidad por debajo, os va a gustar mucho el efecto que va a dar. Así que yo con mi espátula y utilizando una vez más el Chalk Paint en el tono blanco, voy a pintar toda la mesita. Aquí podéis ver el efecto que se consigue si se aplica la pintura utilizando la espátula. Parece muy decapado, se ven todas las capas de pintura que hay debajo sin tener que lijar. Lijar en este caso va a ser el último paso de la transformación. Mientras voy a añadir un poco más de efecto vintage o de efecto envejecido aplicando un poco de barniz craquelador en algunas zonas. Se puede conseguir también un efecto craquelado o como que la pintura está rajada utilizando cola de carpintero o cola blanca, pero la verdad yo lo he probado y es un poquito aleatorio. Hay veces que sale bien y hay otras que no. Entonces, pues por no arriesgarme a que no salga bien, utilizo el producto específico para craquelar. Vale, son los productos, la mayoría de las marcas lo venden, en este caso Vintage también lo tiene. Se aplica, seguís las instrucciones, que en este caso solo hay que esperar a que seque muy bien y luego se pinta por encima. En este caso voy a pintar otra vez en blanco. Y el único cuidado que hay que tener es que hay que aplicar una única pasada sobre la zona que tiene el producto craquelador, ¿vale? Se pinta una vez y cuando se seque, pues la pintura se craquela o se abre y se ve la pintura que hay debajo. Aquí podéis ver a cámara súper acelerada cómo la pintura se va craquelando. ¿Veis cómo se va rajando por ahí? Este es el efecto craquelado, efecto vintage que quiero conseguir aplicando el producto este. Y para terminar de recrear el aspecto vintage que busco, me falta que el blanco no se vea tan sumamente blanco, con lo cual le voy a aplicar un poco de cera marrón, en este caso mezclada con cera en color. Lo voy a aplicar sobre toda la superficie y esto lo que va a hacer es que la pintura pues se oscurezca un pelín y que no se vea pues un blanco tan brillante.
Aplico la cera con una brocha y después la limpio con un trapo. Como podéis ver, con esto consigo que el blanco no se vea tan brillante. Aquí podéis ver la diferencia entre la pata y la zona que no estaba con la cera aplicada. Lo que se consigue es que el blanco parece un blanco más antiguo. Aquí os enseño los detalles más de cerca. El detalle del craquelado, como se ve por debajo, pues la otra mano de pintura, como si hubiera sido pintado varias veces unas capas sobre otras y que con el paso natural del tiempo pues haya adquirido esta tonalidad. Aquí se ve bien lo que es la textura que se consigue con el Salty Patina Effect. Aquí lo mismo, da la sensación pues que aquí ha sido pues desgastado por la sal, por el sol, lo que suele pasar con los muebles que se quedan en zonas costeras donde los niveles de salitre son muy elevados y se desgastan de esta forma. Terminada la parte de abajo de la mesa, es hora de conseguirle un sobre. Recordad que las tablas de madera esas que tenía estaban muy mal conservadas y las hemos quitado. Así que le voy a hacer una tapa nueva. Voy a seguir en modo reciclado y voy a utilizar estos tablones de madera, es madera maciza, son unos tablones que encontramos hace tiempo en la calle y mirar qué color más bonito tienen. Este es su color natural, están pintadas por un lado y la parte de abajo pues es el color de la madera con el paso del tiempo. Tiene un color grisáceo que a mí me encanta y que voy a intentar mantener al máximo. Se une los tablones a la estructura de la mesa utilizando una escuadra y tornillos por el interior, y en la parte superior se van a utilizar unos clavos sin cabeza para que se vean lo menos posible. Y como las tablas son bastante más largas que la estructura de la mesa, las vamos a cortar. Después de cortar, le aplico un poco de pintura negra en los laterales que hemos cortado para que no se note la diferencia con los originales. La mesa está casi terminada, pero me faltan detalles. Por ejemplo, lo que es la estructura, me gustaría que se viera un poco más lo que son las capas inferiores, principalmente la capa azul y la capa negra. Así que utilizando una lija, es una lija de 120, voy a lijar un poco en algunas zonas para que me afloren esos tonos. La parte superior de la mesa quiero que tenga también una ligera tonalidad azul para que no sea tan gris, y lo voy a conseguir aplicando. Este producto es una pintura en spray que reacciona en agua y crea como un efecto oxidado. Así que yo pulverizo la parte superior y a continuación con mi spray de agua le aplico agua, y como no sé si podéis apreciar cómo se crea un ligero sombreado azul. No se llega a apreciar la pintura como tal, pero sí que se aprecia una ligera tonalidad azulada. Y así se ve desde arriba. Mirad qué pátina más bonita tiene. La quiero mantener, con lo cual para lijar voy a utilizar una lija fina. Voy a lijar con 180 y después con 240 antes de barnizarlo.
Y para proteger, para barnizar, voy a aplicar varias capas de barniz de poliuretano incoloro con un acabado mate. Quiero que sobresalga al máximo el color original de la madera. Así que no quiero ni que el acabado tenga brillos ni nada de eso. Lo único que quiero es que la madera esté bien protegida, porque al ser una mesa, y más una mesa que va a ser una mesa de sofá que va a tener mucho uso, quiero que esta madera quede bien protegida y sea muy resistente. De ahí el utilizar un barniz de poliuretano. Muy importante, hacer posible poliuretano al agua, porque la verdad que funciona muy bien y es mucho más ecológico, y la protección que ofrece es prácticamente la misma que los poliuretanos sintéticos, aparte de que es mucho más fácil de aplicar, se pueden lavar los utensilios con agua. Vamos, que de verdad, siempre que podáis utilizar productos al agua, ¿vale? Bueno, charla aparte, le voy a aplicar pues unas 4 manos de este barniz para que quede bien duro y bien resistente. Y nada, con esto estaría terminada la renovación y restauración de esta mesita. Aquí os enseño el resultado final. Mirad qué bonita ha quedado, ¿vale? Parece mentira que sea esta misma mesita que hemos encontrado literalmente tirada al lado del contenedor. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta transformación. Como he utilizado muchos productos y con varios nombres, os voy a dejar un listado en la descripción del vídeo. De todas formas, si tenéis alguna duda, algo que no os ha quedado claro, nos lo podéis preguntar, que os contestamos, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Dejarnos vuestro like si es así, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos en la siguiente transformación.